Todo sobre Diálogo Flow, episodio 45. Hola y bienvenidos un día más a todas y todos los chatbot users del podcast Super Chatbot, podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales, además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Diálogo Flow, todo lo que conocemos, sabemos y podemos averiguar sobre Diálogo Flow, que es un constructor de flujos muy utilizado con autoresponder para construir chatbots. Pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtadomktd.com, donde vas a poder encontrar chatbots para Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Google Business Message, bien sea que solicites la creación de un chatbot o el servicio de chatbots. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. Antes de comenzar quiero hacer una pequeña aclaración. El anterior episodio hablamos sobre Autoresponder WA y cuánto cuesta y qué se puede hacer, etc. Antes de ese episodio, justo un día antes, si no me equivoco, yo mandé un correo electrónico a Tim Kosmala, el CEO de Autoresponder WA. Bueno, no solo Autoresponder, ¿no? Autoresponder AI, que es la responsable de todos los autoresponder que tienen para WhatsApp, Facebook, Signal, Telegram y no recuerdo si alguna más hay, creo que para Line también ya está, pero él no me respondió en aquel entonces, pero luego pasado el episodio me logró responder y me envió un correo, el cual les voy a leer a continuación. Bueno, en realidad voy a leer la traducción, ¿no? Porque yo el correo le envié en inglés, traducido por Google, y él me respondió en inglés, obviamente, y tengo que traducirlo al español para poder leerlo, porque yo no manejo ni domino el inglés. Así que si encuentran algunos errores o que pareciera que no se entiende, es por la traducción, porque en realidad yo no sé hablar inglés y no puedo interpretarlo. De seguro que si lo interpretaría se leería mejor, pero estoy leyendo una traducción. Pero primero les voy a leer el correo que yo le envié, ¿no? Porque si no se va a entender por qué me respondió lo que me respondió. Lo saludé, obviamente, le dije que tenía un podcast del universo de los chatbots y que en un próximo episodio quería hablar sobre esta herramienta, sobre Autoresponder WA. Había buscado en internet información sobre cuándo nació la aplicación, quiénes son los creadores, cuántos usuarios tiene y otras curiosidades a comentar para el podcast. Y también voy a hablar en este podcast, le comentaba yo, de sus características, funcionalidades e integraciones. Si él pudiera ayudarme, o quien corresponda que me pudiera ayudar con algunas respuestas como las que planteé hace un momento, sería genial. Y finalmente, también poder saber o conocer su hoja de ruta para el futuro de esta aplicación. Y de antemano, muchísimas gracias por la colaboración. Por cierto, le mandé el podcast del chatbot, un link para que él pueda escucharlo. Bueno, no sé si lo va a escuchar o no lo va a escuchar porque está hecho en español, pero me logró responder. Después del podcast, del episodio de Autoresponder WA, pero logré la respuesta. Y esto es lo que él me respondió. Me dice, no, oye Alex, me imagino que debe decir hola Alex, esto es genial. Aquí hay algunos detalles de Autoresponder WA. Soy Tim Kosmala, de 23 años, y soy el fundador de todas las aplicaciones de Autoresponder y del sitio web autoresponder.ai. Me deja un link a su Instagram. Es importante saber que Autoresponder actual es una realidad de segunda versión. Me imagino que se está refiriendo a la segunda versión de 2015. Sí, cabalmente dice, ¿no? En 2015 salió el primer Autoresponder para WhatsApp en Google Play, que aún requiere un teléfono ruteado. Y me envía un link para poder ver esta aplicación de Autoresponder para teléfonos ruteados. Había una versión Pro separada de la aplicación con el nombre del paquete de tkstudio.wa chatbot. La versión libre tuvo alrededor de 74,000 descargas en total y la versión Pro 1,590 descargas. Actualmente las antiguas respuestas automáticas ya no son compatibles y las eliminé de Google Play. En 2017 publiqué la nueva versión con un mejor diseño, que también funcionó sin root y por tanto ganó un gran alcance. Ambas aplicaciones fueron las primeras de su tipo en Google Play. En los años posteriores también he agregado Autoresponder para otros servicios de mensajería, lo que les comentaba, para Facebook, para Telegram, para Signal, para Instagram, y me deja un link donde puedo ver esas otras aplicaciones.
La nueva versión de WhatsApp tiene más de 3.700 millones de descargas, con más de 200,000 instalaciones activas. Otros mensajeros no tienen tanto éxito, seguro se está refiriendo a las otras aplicaciones de autoresponder para los otros servicios de mensajería, pero aún así son apreciados por muchos usuarios. Puedo encontrar más estadísticas sobre los listados en Google Play. El sitio web oficial de Autoresponder se lanzó en 2021 y me deja un enlace hacia el sitio web. Puedo encontrar artículos de información sobre las funcionalidades aquí en autoresponder.io/blog. Básicamente casi todo es posible de realizar. Podría agregar un sinfín de artículos más informativos si tuviera tiempo. Veo en el futuro de Autoresponder la implementación de más inteligencia artificial. Por tanto, esa es la razón por la que el dominio lleva autoresponder.ai. No quiero contar demasiado para evitar que los competidores me roben ideas. También hay muchas funcionalidades que aún no pude agregar en la primera vez, así como también aumentar la facilidad del uso con la organización de las reglas con carpetas, mejor dicho, y etcétera. Lo siento si este correo está un poco desorganizado, pero espero poder responder a la mayoría de tus preguntas. Si todavía tienes alguna pregunta, solo contáctame de nuevo. Atentamente, Tim Kosmala. Y eso es lo que me respondió el CEO de autoresponder.ai. Como ven, mucho de lo que él me responde también ya lo había publicado en el podcast. Más o menos hice una buena investigación y algunas cosas interesantes que él menciona en este email. Pero lo más importante es que él confirma mucho de lo que había publicado en el podcast. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. ¿Qué es Dialogflow? Dialogflow es una herramienta propiedad de Google. En un principio el nombre que tenía era API.ai, haciendo referencia a inteligencia artificial. Pero a partir de 2016 la compró Google, puso su propio modelo de precios y a partir de ahí se llamó Dialogflow. Esta es una herramienta que sirve para la creación de flujos de conversación con procesamiento de lenguaje natural, es decir, que la herramienta puede lograr comprender el lenguaje natural que pueden utilizar los usuarios y pues se la puede programar para que responda también de la misma forma. Esta herramienta destaca entre otros sistemas debido a que puedes crear estos flujos de conversación y utilizarlos en diferentes plataformas o en diferentes dispositivos. Hay un amplio abanico de dispositivos que utilizan Dialogflow, hay un amplio abanico de plataformas que utilizan Dialogflow o que pueden integrarse con Dialogflow para poder utilizar su unidad de procesamiento de lenguaje natural y por ende luego poder emitir respuestas. Versiones de Dialogflow. Dialogflow tiene como 3 versiones o ediciones, llámese como se quiera, pero tiene 3 diferentes. Una es la Dialogflow Trial Edition, que es la versión trial, la versión gratuita, y por ende tiene sus limitaciones. Luego viene la versión Essential, la Dialogflow Essential. En esta de acá es una versión de pago o de prepago, si mejor se quiere decir así. Y por último está la última versión que salió, la Dialogflow CX, la versión de Customer Experience, que es igual una versión prepaga. La versión Trial y la versión Essential son muy similares. La única diferencia entre ellas es el precio. Para una hay que pagar y para la otra es gratuita. Y por ser gratuita lleva algunos límites, los cuales no podemos rebasar. Por ejemplo, uno de los límites es que puede hacer 180 peticiones por minuto. Luego la 181 no se procesa. Cada petición esencialmente es un envío de mensaje o es una recepción de mensaje. Así que máximo son 180 por minuto o 3 por segundo, 3 solicitudes por segundo. Y si tu chatbot tiene más solicitudes por segundo, pues va a empezar a sufrir algunos retrasos en la respuesta que pueda otorgar. En cambio, la versión Essential pagada o prepagada, bueno, se refiere a prepagada porque cuando tú vas a querer utilizar esta versión, te va a solicitar la tarjeta de débito, de la cual va a realizar los cobros en base a cuánto vayas a gastar, porque como acabo de decir, tiene límites por solicitud y para este caso igual. Te va a extender la solicitud a 10 solicitudes por segundo. Algunas características también se te activan, por ejemplo, la entrada de audio, la salida de audio, conectores de conocimiento, análisis de opiniones, Dialogflow Gateway.
Son algunas de las características que vas a poder utilizar con la versión prepago de Essential, de Dialogflow Essential. Y también los límites se te extienden, porque hay una serie de cuestiones que puedes utilizar de manera gratuita, pero con unos límites bajos. En cambio, en la versión prepagada, en la Essential, pues puedes utilizar los mismos, pero con límites o cuotas mucho más elevadas. Con la versión de CX, Dialogflow CX de Customer Experience, esta de acá tienes muchas más posibilidades. La cuota de límites es muy amplia. Estamos hablando de 1200 solicitudes por minuto, pero claro, es pagada. Igual esto de la entrada y salida de audio, los límites son bastante altos, 600 solicitudes por minuto. Aquí debemos de aclarar lo siguiente, ¿no? La versión CX y la versión Essential o la Trial igual son lo mismo. Nada más que para una se paga y para la otra no, son diferentes. En la versión Essential, tú tienes la posibilidad de crear los flujos de conversación como si de un índice se tratara. Lo que tienes ahí es que creas cada intent y luego se te muestra el intent creado al cual puedes acceder, pero es como un índice. Los intents se te acumulan uno tras otro arriba y hay que tener una nomenclatura para poder ordenarlos. Pero en cambio en la versión CX tienes la posibilidad de hacerlo a modo de flujo de mapa mental. Es decir, puedes unir un bloque con otro bloque, dar clic en el bloque y poder ingresar a hacer las configuraciones necesarias dentro de ese bloque. Y luego puedes unir este bloque a otro bloque y lo ves como un mapa mental. Creo yo por ese lado, por el lado de la experiencia de usuario, pues es mucho más agradable la versión CX, pero también es un poquito más compleja de comprender. Bueno, para mi caso, porque yo lo he utilizado y no he logrado comprenderlo del todo. Y en cambio, como ya conozco la versión Essential, pues sí le he hallado más utilidad por el hecho de que tengo experiencia utilizando ese. Pero reitero, creo que el de flujo, el de utilizar un mapa mental es mucho más conveniente. Porque luego los dos hacen lo mismo, nada más que, como les reitero, la forma en que se crean los flujos de conversación son diferentes. Claro está que la versión CX tiene mayor capacidad, incluso esta está preparada para poder comprender y devolver respuestas en audio, en voz. En cambio, la versión Essential, si bien también tiene esta capacidad, está más preparada para las cuestiones de texto. ¿Qué podemos hacer con Dialogflow? Con Dialogflow podríamos construir flujos de conversación, llámese así chatbots como tal, para aplicaciones como WhatsApp, Twitter, Facebook, para el mismo sitio web, para Slack y algunas otras integraciones que tiene de forma nativa Dialogflow. La primera que nombré, WhatsApp, no es de manera nativa. Esta tiene que ser a través de Autoresponder o a través de una app similar a Autoresponder que permita la conexión con Dialogflow. Personalmente, mi ingreso al mundo de los chatbots cabalmente fue a través de Dialogflow. Lo primero que aprendí fue a utilizar Dialogflow a través de Messenger, lo intenté, mejor dicho así, a través de Messenger. Quise construir un chatbot para Facebook Messenger, lo construí en Dialogflow con la versión gratuita. Aún no conocía ni sabía si se podía utilizar la versión gratuita o no. Luego ya me enteré que sí es gratuita, totalmente gratuita, nada más que con un límite de solicitudes, 3 por segundo, pero que de todas maneras igual cuando te inscribes a Dialogflow, o sea te das de alta en Dialogflow, igual te solicitan una tarjeta de débito, pero esto para futuras situaciones en las cuales vayas tú a realizar el uso de Dialogflow en la versión prepaga o te pases a Dialogflow CX o vayas a utilizar alguna función o alguna herramienta de Google con Dialogflow, que esas herramientas posiblemente sí van a ser de pago, así que esa es la razón por la que se te solicita el ingreso de una tarjeta de débito. Y bueno, como les iba diciendo, yo al principio lo utilicé para hacer un chatbot en Facebook Messenger. El problema es que como hace 3 años, siempre Facebook y Google como que no siempre se van a llevar bien de la mano. Así que para que tú puedas crear un chatbot de Messenger, pero hecho básicamente en Dialogflow, una herramienta de Google, tenías que pasar por algún tipo de revisión de parte de Facebook. Y pues nunca crucé la revisión.
Habían tutoriales que decían que podías cruzar la revisión haciendo esto, haciendo aquello, pero yo nunca lo logré. Pero sí me quedé muy interesado porque sí pude lograr que el chatbot cumpliera con las cosas que se solicitaban. Hacerle conversación al cliente, mandarle la dirección, mostrarle productos o servicios, cosas como esas, ¿no? Que ahorraba tiempo, pero que haciendo las pruebas funcionaba muy bien, pero no podía publicarlo o hacer que la gente interactúe con este chatbot porque no crucé esta aprobación, esta verificación de parte de Facebook. Luego de ahí lo utilicé para realizar chatbots con WhatsApp, que si bien tiene sus limitaciones, pues son mucho más ventajosas para aquel entonces, cuando todavía no había API de WhatsApp o la API de WhatsApp estaba muy poco madura, pero sí era el único modo o el modo más eficaz de tener un chatbot en WhatsApp, sea en un WhatsApp Messenger, sea en un WhatsApp Business, en cualquiera de esas dos o alguna aplicación instalada en el teléfono de WhatsApp Plus, por ejemplo, un WhatsApp modificado, se podía utilizar Dialogoflow como constructor de flujos para poder tener ese chatbot en el teléfono a través de Autoresponder WA. Y las ventajas principales de tener un chatbot con Dialogoflow a través de Autoresponder WA o una similar era que es, mejor dicho así, porque todavía se construyen estos chatbots. Yo ya no los construyo, pero sé que todavía hay colegas que los siguen construyendo, hay gente que los sigue utilizando porque es una versión bastante económica, te sale totalmente gratis. Por lo menos del lado de Dialogoflow te sale gratis, es uno de los beneficios, ¿no? Porque si utilizas la versión trial no te cobran absolutamente nada. Lo que sí tendrías que pagar es la versión pagada o la versión premium en Autoresponder. Pero Dialogoflow, además de que es gratuito, el otro beneficio es que entiende el procesamiento del lenguaje natural. Esto significa que entiende las variantes del lenguaje y cabalmente no está solamente para inglés, sino también para español. Creo que hay otros 3 o 4 idiomas más, pero sé que hay para inglés y para español. Y en español entiende las variantes que el usuario puede utilizar y responde de acuerdo a esas variantes. Por ejemplo, en el hola puede entender el hola como un saludo, el buenos días como un saludo, el buenas tardes y responder lo mismo para estas intenciones o para estas queries, palabras claves, como se le quiera llamar, y dar la misma respuesta o entender que se está refiriendo a lo mismo y emitir una respuesta conforme a eso. Igual puede comprender si el usuario se equivocó al escribir, porque quiso decir esto, pero con algún error ortográfico o alguna palabra mal escrita. Dialogoflow puede comprender la intención y emitir la respuesta. Lo otro que es muy interesante de Dialogoflow, ya lo comentaba en anteriores episodios, es el hecho de que conoce o entiende el contexto. Esto es una cualidad única, creo, porque los otros chatbots no tienen esta cualidad de comprender el contexto. Hay una que otra forma de que ellos han aplicado de entender que debe de darse una respuesta determinada, con unas características determinadas, porque de lo contrario no es la respuesta correcta y te vuelve a pedir que introduzcas la respuesta correcta. Esa es una especie de contexto. Pero Dialogoflow lo lleva un poco más allá. Entiende los contextos de manera tal que puede saltar de conversación a conversación. Ya Dialogoflow propone incluso un modo de ejemplo, que si por ejemplo estás solicitando el color de un artículo de ropa y estás hablando de ese artículo preciso de ropa, por ejemplo de un pantalón, y él te muestra las variantes en azul, negro, blanco, y si de pronto tú agarras y le dices simplemente y el blanco y el rojo y el azul, él está entendiendo que estamos hablando del pantalón sin que tú en tu texto hayas mencionado pantalón blanco o pantalón rojo, para que él entienda que debe demostrarte el artículo con el color, pero del artículo determinado, ¿no? Entonces entiende esto Dialogoflow, entiende que estamos hablando de pantalón y de sus variantes. Eso es entender un contexto y puede tranquilamente darte una respuesta acorde a eso. Y esta cualidad es casi únicamente humana. Nosotros entendemos cuándo estamos hablando y de qué estamos hablando. Entendemos los contextos o lo que se quiso decir en referencia a tal o cual conversación previa. Y Dialogoflow puede comprender esto. Otro beneficio de Dialogoflow, beneficio para los que saben programar en JavaScript, es que tiene un apartado de fulfillment, se le llama, que con el cual tú puedes utilizar código en JavaScript para poder programar, para poder reforzar las posibilidades que tiene el chatbot. Puedes conectarlo incluso a algunas aplicaciones o algunas
aplicaciones externas me refiero, ¿no? Como por ejemplo hay tutoriales en YouTube con los cuales tú puedes aprender, por ejemplo, a enviar correos electrónicos desde el chatbot construido con Dialogflow, con la API de Sendinblue, si no me equivoco era la Sendinblue. Después puedes hacer que tu chatbot se conecte al calendario de Google y pueda programar una cita. El chatbot podría comprender que el usuario está ingresando fechas y horarios y podría ir a conectarse a la API de Google Calendar y pues programarla en tu calendario para que puedas ver esa programación en el calendario. También el chatbot podría conectarse a la API de Google Sheet y poder realizar las acciones de eliminar, actualizar, enviar, consultar datos a la hoja de Google Sheet. Y estas cosas las hace de manera gratuita, bueno, entre comillas gratuita, porque tiene sus límites, tienen cuotas de límite, lo que le llaman ellos, para hacer estas solicitudes. Pero para una persona que no tenga muchas conversaciones o que tenga un flujo moderado de conversaciones, creo que le puede bastar esta cuota que ponen como límites Dialogflow o las APIs relacionadas con Google. Pero sí lo que tiene costo es el uso del fulfillment. El fulfillment es una función en la nube, es una computadora en la nube que tiene montado un Node.js, si no me equivoco, y que esta computadora montada en la nube con Node.js para que funcione tu fulfillment, esto sí tienes que pagarlo. Esto sí te van a debitar algunos gastos. Para el caso de la API también supuestamente hay algunos gastos que vas a realizar, pero si no llegas a los límites, pues no vas a gastar nada. Las veces que yo he conectado, porque he logrado conectar al fulfillment, y tampoco es que he tenido gran cantidad de mensajes que me llegaban para que ese fulfillment se utilice al máximo, no he pagado más de 0,01 centavo de dólar, 0,104 centavos de dólar, creo que fue el máximo que pagué. Pero claro, esto tiene que entenderse que estamos dentro de los límites gratuitos y que tampoco hice un uso excesivo de envío y de recepción de mensajes, contestar mensajes en sí. Por tanto, por eso es que lo comparto y digo que no hice un uso excesivo. Pero sí he conocido un colega, por ejemplo, que me decía que por lo menos al día tenía 100 conversaciones. El chatbot podía conversar hasta con 100 personas y cada conversación podía tener hasta 15, 30 mensajes de ida y de vuelta, y que tampoco le cobraba más de 4 centavos de dólar al mes, ¿no? Porque se cobra de manera mensual. Él utilizando obviamente fulfillment. También hay formas de no utilizar el fulfillment y utilizar tu propio servidor, pero igual vas a pasar por un gasto porque estos servidores hay que mantenerlos con servicios de pago, como un servicio de pago. Pero ese es el beneficio para quienes saben programar, ¿no? Especialmente para quienes saben programar en JavaScript, utilizar el fulfillment sería una gran herramienta porque hay muchas posibilidades que se pueden lograr a través del fulfillment de Dialogflow. Resumiendo, para no extendernos mucho, porque puede que haya sido un poco desestructurado lo que hoy les comentaba sobre Dialogflow. Dialogflow tiene 3 versiones. La que pueden utilizar para construir un chatbot de WhatsApp, mi recomendación es la Essential, la versión gratuita, si su chatbot va a ser solamente de texto y no van a pagar un solo centavo. Lo tienen que sí utilizar a través de Autoresponder o uno similar. Autoresponder en la versión premium sí tienen que pagarla. Si no me equivoco, en el anterior episodio estábamos comentando que costaba alrededor de 26, 27 dólares. Es un solo pago en la vida, así que conviene pagarlo. Si llegan a utilizar Dialogflow con fulfillment, ahí sí van a tener que realizar algún gasto, pero como les decía, siempre y cuando no pasemos o rebasemos las cuotas mensuales, las cuotas de límites, no vamos a pagar absolutamente nada, o lo que vamos a pagar va a ser muy ínfimo. Ya les comentaba el caso del colega que tenía más o menos 100 conversaciones al día, entre 30 y 15 mensajes que se enviaban y se recibían con cada usuario, y él solo pagaba 0.4 centavos de dólar al mes por utilizar fulfillment, porque la versión esencial en la versión trial no cobra nada, pero por utilizar el fulfillment sí, porque él enviaba y consultaba datos desde una hoja de Google Sheet. Ahora, si quieren probar cómo realizar o construir su propio chatbot con Dialogflow, en YouTube van a pillar
más de un tutorial. Les recomiendo los de Víctor Jiménez, les recomiendo los de César Romero, les recomiendo los de Inteligencia Conversacional, que son algunos canales de YouTube en los cuales tú puedes tener tutoriales de cómo utilizar Dialogflow para construir estos flujos de conversación de manera muy detallada, pero que posiblemente están unidos a Messenger, pero que no hay mucha complicación también, porque una vez que construyes el flujo te va a servir tanto para Messenger como para WhatsApp, y unirlo a Autoresponder WA no es tan complicado. Hay material ahí, en especial César Romero tiene mucho material para poder estudiar sobre Dialogflow y Autoresponder WA. Bueno, chatbot users, eso es todo por hoy. Eso es todo por cuanto les puedo compartir en mi experiencia sobre Dialogflow. De seguro hace falta más información porque Dialogflow es un mundo entero. Voy a dejar algunos enlaces en el episodio de hoy, haciendo referencia, por ejemplo, a los precios, haciendo referencia a las ediciones, a las cuotas y límites que tiene Dialogflow en sus diferentes ediciones. También voy a dejarles un link hacia una calculadora para que ustedes puedan calcular más o menos cuánto podrían llegar a gastar si utilizan el fulfillment con la función de Cloud Function, si no me equivoco se llama, para habilitar el fulfillment. Y si tienes alguna otra consulta o algún aporte, porque es bienvenido cualquier aporte, me puedo equivocar como cualquier otro ser humano, pues bienvenida a tus aclaraciones y tus aportes en la caja de comentarios de donde estés escuchando este episodio, sea en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en YouTube. En YouTube ya me estoy poniendo al día, ya dije. O en el mismo sitio web, en alexhurtadomktd.com/podcast. Ahí también vas a encontrar una caja de comentarios para poder aportar o corregirme. También puedes hacerme llegar tu opinión, tu aporte a alexhurtadomktd.com/preguntabot. O si necesitas saber más sobre el mundo de los chatbots porque tienes un proyecto, un negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social o para tu red social favorita y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots, puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com/consultoría chatbot. En fin, será hasta la próxima a las 7:24 con más del universo de los chatbots. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast, gracias por recomendarlo, gracias por consultar, gracias por darle me gusta, gracias por hacer que más gente se entere de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos como yo nos ganamos la vida y con las que otros como tú se pueden hacer la vida más fácil. Y sobre todo, gracias por crear un chatbot con este podcast. Chau, chau.